Buenas noches. Hoy finalmente tuvo lugar la audiencia de Javier Duarte en Guatemala. Hoy finalmente pudimos ver y escuchar a Javier Duarte. Señores, por favor. Señores, por favor. Muy bien, vamos. Aceptar la extradición con las autoridades mexicanas. ¿Qué puede decir al respecto, señor Duarte? Señor Duarte, ¿qué está diciendo? Colaboremos, por favor. Señor, ¿qué tiene que decirle a México? Que confiaron en usted y votaron para que usted haga petición. Como que no estuviera. Al 11. Aquí estamos en el 11. Empujen para que debe ser lo que digamos. Traen la U, empujo. Señores, por favor. Duarte ríete. ¿Va a aceptar la extradición? Duarte ríete. Duarte estuvo representado en esta audiencia o patrocinado, como dicen allá, por 3 abogados guatemaltecos de oficio. Estuvieron presentes también funcionarios de la Embajada Mexicana. El juez y las autoridades judiciales guatemaltecas fueron impecables con las formas y el trato a Duarte. Quizá así son siempre en ese país, así de educados. Estamos claros de que si se solicitó su aprehensión provisional con miras a su extradición, pues lo están persiguiendo en su país por la comisión de algún delito. De acuerdo a nuestras leyes, cuando ocurre algo así, pues nosotros tenemos que proveerle su defensa y pues hacer todo el trámite que corresponde. Determinamos que aquí en Guatemala a usted no se le va a juzgar. ¿Sí? A nosotros lo único que nos dicen es de qué delito se le acusa, cuáles son los hechos por los cuales se le está persiguiendo. Vemos los documentos que justifican esto y de acuerdo a nuestra evaluación hacemos la determinación que corresponde. Así que en este caso usted aquí en Guatemala no tiene ninguna obligación de responder preguntas de nada que ver con eso por lo cual le están persiguiendo en su país, ¿sí? Aquí en Guatemala no se le va a juzgar de ninguna manera por nada de eso. Mi gobierno está totalmente enterado de la situación, inclusive en el momento de la detención estaban presentes integrantes de la Procuraduría General de la República de México y de la Policía Federal, con lo cual entiendo que México está totalmente enterado de la situación, de la circunstancia. No creo que sea necesario el hecho de enterar a mi país cuando está enterado puntualmente desde el momento de la detención. Después, la Fiscalía le leyó a Duarte durante media hora el pliego de acusaciones que le hace la PGR mexicana. Duarte fue notificado de 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. Se le hizo un repaso de las distintas irregularidades que se le atribuyen: compra de inmuebles, de edificios en la Ciudad de México, de parcelas en Campeche. Todo con recursos de dudosa procedencia. Se le adjudica también la compra de artículos de lujo, como una lancha de $790,000. En marzo de 2011, durante las fiestas de Cumbre Tajín, que es una fiesta tradicional, el hoy requerido le instruyó a Ortega que adquiriera una lancha Aquarriba, de la marca italiana Riva, que normalmente se utiliza en los lagos de Europa.
se le imputan 5 prestanombres para desviar el dinero público: Alfonso Ortega López, Moisés Mansur, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Mario Rosales Mora. Una vez que concluyó el fiscal, el juez le pidió a Duarte que dijera si aceptaba la extradición a México o si decidía defenderse en Guatemala contra la extradición. Duarte y sus abogados pidieron unos minutos para consultarlo en privado. Al regresar, media hora después, Duarte informó lo que nos había adelantado desde el lunes su abogado en México, Alejandro Jaimes, que no decidirá nada hasta que el gobierno mexicano haga oficial la solicitud de extradición. En este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría. Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que me reservo ese derecho hasta que llegue la solicitud formal de extradición, y una vez siendo evaluada por la defensoría que está a cargo de este caso, pueda determinar el que me pueda allanar. Por lo cual en este momento me reservo ese derecho hasta que llegue la solicitud formal por parte del gobierno mexicano de la solicitud de extradición. Eso fue todo. Quedan algunas preguntas. Volveremos a ver a Duarte en la siguiente audiencia, que puede ser hasta finales de junio o mediados de julio. Difícilmente será antes. Duarte estará por lo pronto en la exclusiva cárcel para personajes distinguidos en la ciudad de Guatemala. Por lo pronto. Duarte puede decidir en los próximos días si, una vez que conozca el documento oficial, acepta la extradición. La parte de su defensa con la que hemos podido hablar nos asegura que es una decisión que no han tomado. La esposa de Javier Duarte no estuvo presente en la audiencia. Las autoridades guatemaltecas aseguran que no ha salido de ese país, pero ¿cómo saben eso? Si tal vez la señora Karime Macías entró y salió con un pasaporte falso. Lo cierto es que Duarte está donde lo querían ver muchos, vencido en el banquillo de los acusados. El procedimiento se ha seguido con un cuidado escrupuloso de las formas. Habrá quienes sigan pensando que todo esto es un montaje producto de una negociación de los gobiernos de México y Guatemala con el ex gobernador de Veracruz. Lo cierto es que hasta el momento el proceso ha sido impecable y que en Guatemala o en México Duarte no parece tener ninguna salida. Aunque al final, hoy, volvió a sonreír para la cámara de Imagen Noticias. Señor Javier Duarte, ríase un poquito. Este miércoles también tendremos. El gobierno de México cede la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a Estados Unidos. Ecatepec, en el Estado de México, es la ciudad más insegura, de acuerdo a la encuesta de percepción de inseguridad del INEGI. A propósito del Estado de México, en Tecamachalco, un joven fue golpeado brutalmente por 5 sujetos al salir de su casa. Tendremos las imágenes. Esta noche siguen las protestas de opositores de Nicolás Maduro en algunos estados de Venezuela. Hasta el momento hay 2 muertos, 140 heridos y 300 detenidos. Veíamos cómo el juez guatemalteco le notificaba a Javier Duarte las acusaciones del gobierno mexicano, pero esas 2 acusaciones de la PGR se deberán integrar otras 5 que hoy acreditó la Fiscalía General de Veracruz. En el fuero común, Duarte es solicitado por una juez para responder por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
5 acusaciones que la Fiscalía de Veracruz solicitó formalmente al gobierno federal que integre a la solicitud de extradición. La PGR informó hoy también que Javier Nava Soria, presunto cómplice de Javier Duarte en esta red de prestanombres, fue detenido en Barcelona, en España. Se le buscaba con una orden de aprehensión girada por un juez de distrito de la Ciudad de México. Javier Nava Soria es contador y se le acusa de haber colaborado en el desvío de recursos públicos a empresas fantasma. Las autoridades mexicanas tienen 45 días para formalizar la solicitud de extradición. Julio, buenas noches. Hola, buenas noches, Ciro. Ahí está Duarte, en Ahí el está. banquillo de los acusados y al parecer totalmente vencido. Bueno, pues ahora sí que de Guatemala nos muestra que en México estamos de Guatepeor, porque la manera como está conduciendo la justicia de Guatemala este proceso contrasta mucho con los términos vergonzosos en que con frecuencia se mueve todo el aparato judicial Qué mexicano. educados son, ¿eh? Pues sí, impresionante. correctos, puntuales, con una claridad en su manejo procesal que, bueno, realmente lo envidiamos en México. Por otra parte, lleno de enigmas, de dudas, de suspicacias, este proceso, desde la historia, la narrativa oficial, que habla de que la pista final fueron los hijos en el viaje con una caravana familiar que fue rumbo a Guatemala, dejando toda un reguero de pistas que los sabuesos mexicanos habrían encontrado, y desde luego la circunstancia de esta extraña amnistía anticipada o exoneración de la señora Karime Macías, la esposa, y parte de quienes están involucrados en esto. Tú lo has escrito. Sí, así es, creo que hay Columnas muchos. a lo largo de la semana. Los Y hemos- hay una creencia y una suspicacia de que pudo haber habido una negociación con Duarte. Pero una negociación de quién con quién, Julio. Bueno, pues aquí lo que sucede es que Duarte sigue siendo una pieza de un equipo central. No es solamente Duarte. A Duarte le permitieron funcionarios del gobierno federal de los niveles más altos que siguiera con una política de depredación de Veracruz sin que hubiera ni intervención de autoridades hacendarias ni autoridades federales ante el clamor y la denuncia generalizada de lo que estaba pasando en Veracruz. Ahora ha habido también una consonancia muy clara de actores políticos del PRI y del PAN hablando del tema de la presunta relación económica y política entre Morena y Duarte, con sesgos que parecieran formar parte de un libreto preestablecido. Ya lo habían hecho. Miguel Ángel Yunes llevaba cuando Sí. menos un mes, si no es que 2, diciendo que Javier Duarte le había dado dinero al candidato Sí, Morena sí, y a sí. Morena en Veracruz. Sí, sí, claro, eso está ahí planteado desde hace rato específicamente por Yunes, pero ahora sí hay una cascada de declaraciones y de posturas que más allá del interés electoral, lo que nos muestra es finalmente este uso especial del episodio Duarte y pareciera que es un guión cantado. La PGR va por la extradición. Pero Sí. cuando menos vamos a estar por, si es que entendí bien o entendimos bien los tiempos que se manejaron hoy, cuando menos un par de meses. Sí, Cuando menos un par de meses. las formas Vamos hasta y el fondo julio, son prácticamente. las formas y el fondo son muy especiales en todo esto. La extradición va a permitir fijar ciertos delitos específicos cuando en dado caso, como en el caso del propio Chapo, que fue detenido también en Guatemala, pudo habérsele simplemente deportado a este hombre que dice que tiene 6 meses de estancia ilegal en Guatemala. Vamos a ver cómo lo dijo, cómo se presentó cuando le pidieron sus generales, y ahí dijo 6 meses. 6 meses en Guatemala, vamos a ver. ¿Nos hace favor su nombre completo? Javier Duarte de Ochoa, ¿Qué edad tiene usted? 43 años. ¿Soltero, casado? Casado. ¿Con alguien? Muy bien. ¿El nombre de su cónyuge? Karime Macías Tubilla. Muy bien. ¿Qué profesión tiene usted o en qué Soy trabaja? exfuncionario público, mi grado académico es doctor en economía, Muy bien. ¿Su nacionalidad? mexicano, ¿El tiempo que tiene de estar usted aquí en Guatemala? 6 meses. 6 meses. 6 meses de estancia ahí, 6 meses en un lugar tan público, tan accesible para los mexicanos. Finalmente, insisto, esa caravana familiar y la presunta estancia, como si hubiese sido la gracia concedida de una despedida de sus hijos y de su mujer, todavía en libertad, para que no lo vieran pues con las rejas como testigos inmediatos, dan elementos para una suspicacia generalizada que, por otra parte, como digo, a diferencia
diferencia de Guatemala, nosotros estamos en Guatepeor porque todo lo que se hace en estos términos resulta de una alta especulación negativa hacia el la gobierno. Entrega de Duarte a cambio de cobertura de libertad para cuando menos para su esposa. Pues eso, y habrá que ver si no implica también el disfrute libre de buena parte de la fortuna acumulada, que desde ahorita se dice que van a tratar de recuperar, pero sabemos que en el curso procesal de esto puede haber muchos cambios y eso está por verse. Y finalmente, el elemento político y electoral. Si Duarte acaba haciendo la confesión que todo mundo supone o que muchos suponemos de que él le dio personalmente dinero a la gente de Morena para XY, pues parecerá confirmarse la teoría de que finalmente esto tiene como propósito hacer que pueda elevar sus bonos la candidatura priista en el Estado de México, que está muy alicaída con el primazo Alfredo del Mazo. Y por otra parte, pues mantener una guerra política rumbo al 2018. Con tu lenguaje periodístico, descríbenos, por favor, esta imagen con la que cerramos, la de la segunda sonrisa. Javier Duarte, hay que decirlo, fue el equipo de imagen allá, el que en Guatemala, quien le pidió a Javier Duarte que sonriera. Vamos a escuchar. Bueno. Julio. El comportamiento de Javier Duarte de Ochoa ha sido permanentemente de un estilo infantiloide y de una actitud como de una permanente convicción de la impunidad. No solo en estas fotografías en las cuales él pareciera querer exhibir que no espera que le suceda nada malo, sino en general a lo largo de su administración fue un hombre de una autocomplacencia permanente, de un cesarismo capulinesco. Era como un cesarismo, él siempre disfrutando, siempre gozando, siempre aparentando una gran capacidad y una gran fuerza política. Y hoy lo tenemos aquí mostrándonos a los mexicanos, creo yo, el rostro de la impunidad. El rostro de Yarrington, el rostro de Moreira, el rostro de Duarte y de muchos gobernadores, su otro tocayo de apellido, César Duarte, como muchos que están prófugos o detenidos o en procesos judiciales, pero convencidos de que forman parte del gran club nacional de la impunidad. Gracias, Julio. ¿No extrañas, sí. ¿No extrañas a Zavala? No, yo me sentí todo muy bien aquí. Está de vacaciones, él sí se toma vacaciones largas. Claro, un gusto y nos vemos dentro de 8 días. Igualmente, gracias. Gracias a Julio Hernández Astillero. Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron darle prioridad a la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, darle la prioridad a Estados Unidos. La PGR informó que los dos gobiernos van a pedir al Ministerio de Justicia de Italia que conceda, que le dé prioridad a la solicitud de Estados Unidos en donde se acusa a Yarrington de tráfico de drogas y delitos relacionados con el lavado de dinero. En caso de que el gobierno de Italia extradite a Yarrington a Estados Unidos, allá va a cumplir sus sentencias y solo después sería extraditado a México para enfrentar los delitos de los que se le acusa aquí. Un comentario breve, Julio, sobre esto. Bueno, simplemente que México... Bonus plus. México está claudicando de su posibilidad de exigir que los delitos cometidos aquí se cumplan aquí y al mismo tiempo permite, por imposición, creo yo, de Estados Unidos, que finalmente se le impongan penas más fuertes a Yarrington en Estados Unidos y además va a ser una parte del catálogo de declarantes y cantadores de los secretos del sistema político para beneficio de Estados Unidos. Gracias de nuevo. Total. Gracias. El INEGI publicó la encuesta de seguridad pública urbana. Ecatepec fue la ciudad donde los ciudadanos perciben que hay más inseguridad en el país. La encuesta de seguridad pública del INEGI del mes de marzo de este año señala que 7 de cada 10 personas mayores de 18 años se siente insegura en su ciudad. 5 lugares lideran la lista. En primer lugar está el municipio de Ecatepec en el Estado de México, donde 9 de cada 10 personas se sienten inseguras. Esto equivale a 1.570.000 personas que viven con miedo. Después sigue la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, con 93.4%. Y en tercer lugar, Chilpancingo, en Guerrero, con 93.3%. Después, el norte de la Ciudad de México, conformado por las delegaciones Iztacalco, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Y en quinto lugar, la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas.
Sobre los lugares en los que los mexicanos se sienten más inseguros, 80.2% de los encuestados por el INEGI dijo que en los cajeros automáticos sobre la vía pública, 73.4% en el transporte público y 66% al interior de un banco. Y hoy también la organización Alto al Secuestro presentó su informe de marzo. Los secuestros en ese mes aumentaron 15% respecto a febrero. El número de víctimas también creció y el número de detenidos disminuyó 27%. Malos datos. El Estado de México, Veracruz y Tamaulipas siguen siendo los estados con más secuestros. Imágenes de cámaras de seguridad, hablando de violencia, captaron estas en Tecamachalco, en el Estado de México. Es la agresión a un joven por parte de 5 hombres. Al parecer la golpiza tuvo que ver con una historia de celos por una mujer, otro botón de muestra de nuestra violencia cotidiana. A las 9:35 de la mañana del lunes, 5 hombres y una mujer esperaron a un hombre identificado como Adrián Mateos afuera de su casa en Tecamachalco. En los videos de las cámaras de seguridad obtenidos por Imagen Noticias, se ve cómo la mujer, que en su perfil de Facebook se identifica como Poliana Soares, hace una llamada, aparentemente para pedirle a Adrián Mateos que saliera de su casa. Cuando Adrián sale, intenta saludar al hombre que está junto a Poliana, y que en su perfil de Facebook identificamos como Aviv Misraí. En ese momento, Aviv empieza a golpear a Adrián, junto con los 4 hombres que lo acompañaban. Incluso en las imágenes se puede ver cómo uno de los hombres golpea a Adrián Mateos con un objeto que parece ser un tubo. Poliana Soares aparentemente intenta detenerlos. Los 5 hombres lo golpean durante casi 20 segundos, hasta que Adrián logra entrar de nuevo a su casa para evitar más golpes. Los 5 hombres y Poliana Soares escapan a pie. Y en las campañas a gobernador en el Estado de México, hoy Excelsior publicó una nota sobre presuntos desvíos financieros de la candidata de Morena, Delfina Gómez, cuando era presidenta municipal de Texcoco. Reporte muy bien elaborado. Delfina Gómez respondió a Excelsior que los documentos presentados corresponden a fechas en que ella ya no era presidenta municipal de Texcoco. La carta de Delfina se va a publicar mañana en la edición impresa de Excelsior. Hay una historia interesante ahí. Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, estuvo en Cuautitlán. Ahí volvió a acusar que parte de los recursos desviados por Javier Duarte se usan en las campañas de los candidatos del PRI, Alfredo del Mazo, y de Morena, Delfina Gómez. Alfredo del Mazo, el candidato del PRI, estuvo en Cuautitlán Izcalli. Ahí se comprometió a reordenar el transporte público y dijo también que va a mejorar la seguridad, los servicios de salud y va a brindar apoyo a las mujeres. El candidato del PRD, Juan Cepeda, se comprometió a construir 50 nuevos planteles de nivel medio superior y 10 campus de la Universidad Autónoma del Estado de México. En Atizapán, Zaragoza, Juan Cepeda presentó su propuesta Educación para Todos, 0 rechazados. Bueno, vamos a ver estas imágenes de lo que ocurrió hoy. La oposición venezolana salió a protestar en prácticamente todo el territorio de ese país. Llamaron a sus manifestaciones de este miércoles la madre de todas las marchas, pero el gobierno de Nicolás Maduro también sacó a su gente a las calles. Otra vez hubo enfrentamientos entre la oposición y las fuerzas del gobierno de Nicolás Maduro. Y cuando el pueblo bolivariano está en la calle hay paz. Hoy pretendieron asaltar el poder y los hemos derrotado otra vez. La mayoría del pueblo venezolano aborrece este gobierno. ¡Libertad! 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 Al menos 2 jóvenes muertos, 140 lesionados y más de 300 detenidos dejaron las protestas de hoy en Venezuela. La policía se enfrentó de nuevo con la oposición. Miedo tiene Maduro, que necesita utilizar las fuerzas de seguridad
que deberían estar dándole seguridad al pueblo venezolano para reprimir quienes están exigiendo que se respete la Constitución. La única confrontación que queremos es la del voto y que tiene que entender que no nos pueden seguir reprimiendo, que no hay miedo y que entienda que son minorías y que este país cambió. El presidente Nicolás Maduro convocó a su propia marcha. De nuevo, culpó a la oposición de la violencia de impulsar un golpe de Estado y lanzó una advertencia al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Julio Borges, eres el jefe del golpe de Estado. Después no te quejes cuando llegue la justicia hasta ti. Las protestas en Venezuela se reavivaron luego de que el pasado 29 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia asumió las funciones de la Asamblea Nacional que tenía mayoría opositora. La oposición convocó mañana una nueva protesta. Estoy decidido a defender mi patria y a defender al pueblo. ¿Cuál es Maduro? ¿Cuál es el verdadero Maduro? El verdadero Maduro sabemos nosotros muy bien cuál es. El de hoy. El dictador. El dictaduro. ¡Libertad! 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 ¡Para! ¡Se prepararon estas fuerzas! ¡Para con nosotros! Seguramente mañana estaremos viendo imágenes similares de Venezuela. Anoche informamos sobre el caso del primer Dreamer mexicano que fue deportado a Estados Unidos. Hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores le pidió a la patrulla fronteriza que haga una investigación exhaustiva para determinar si la deportación de este joven de nombre Juan Manuel Montes Bojorquez se llevó a cabo con apego a las normas. Además, se informó que el gobierno de México ya está dando seguimiento al caso, pues Juan Manuel Montes es beneficiario del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el DACA. Hasta el vómito y el olvido hemos oído una gran cantidad de mentiras sobre la economía mexicana. Les recuerdo algunas. Que la deuda se ha duplicado durante esta administración. La deuda pasó del 36 al 50% del Producto Interno Bruto. El doble de 36 es 72. Le voy a dar otro dato. La deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, la principal potencia mundial, es del 105% de su Producto Interno Bruto. ¿Qué otra mentira hemos escuchado? Que la devaluación ha generado inflación. No, tampoco ha sucedido. Y que el número de pobres está creciendo. El dato más reciente de Coneval desmiente esta mentira. Coneval mide entre 2010 y 2015 las carencias. ¿Cómo se mide la pobreza? No es algo simbólico, es algo que tiene que ver con el acceso a 6 satisfactores básicos. Es decir, a la vivienda, a la salud, especialmente el de salud ha disminuido la carencia de acceso a la salud a la mitad. Los ingresos en este periodo, 2010-2015, han crecido 5.6%. Y el poder adquisitivo, para los que dicen que están más pobres, deben preguntarse si están gastando más, si son más ineficientes, o que la crisis es ellos, no el país, porque a veces confundimos el país con nuestra situación personal. Y tratamos de hacer análisis. Todos los datos económicos muestran, de una manera contundente y clara, que no solo no hay crisis. Bueno, ya hay algunos que como ya se dan cuenta que contra los datos económicos no pueden, y quieren trascender el insulto y la falta de respeto, ahora dicen, no hay crisis, hay hartazgo de la población. No, eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa. Aquí sí. O sea, los datos... Hartazgo ve Venezuela. Ve Venezuela. Y si seguimos creyendo mentiras económicas, hay mucha parte de la población, Ciro, que desgraciadamente, cuando le dicen la inflación es del 720% en Venezuela, no es cierto, en Venezuela están muy bien. No, sí es del 720% en Venezuela. Sí. Nosotros estamos enojados porque es del 5%. O sea... Y hoy subió el dólar 20 centavos. Ese es mi remate, me lo dejo para el remate. Entonces vamos a... los datos duros de la economía muestran que hay recuperación. Coneval e INEGI próximamente van a dar a conocer la medición de la pobreza y van a venir a confirmar todas estas cosas. ¿Y por qué ha disminuido el número de pobres? Porque la economía ha mantenido el crecimiento poquito, mediocre. Deberíamos estar creciendo al 5%. Sí. ¿Y el crecimiento en sí mismo corrige la pobreza? No.
En China, por ejemplo, que crecen a tasas del 7-8%, hay sí, más de la mitad de la población se encuentra en grados de pobreza extrema. Entonces, yo creo que debemos hacer análisis como más serios y sensatos. ¿Cuántos Dreamers mexicanos hay en Estados Unidos? ¿540,000? 750,000. 750,000. ¿Cuántos deportados? 1. Qué bueno que ganó Trump. Sí. Acérquenle la cámara. Yo sigo diciendo, a ver, acérquenme la cámara. Donald Trump, qué bueno que ganó. Con los demócratas nos hubiera ido sustancialmente, pero nada más hablaban más bonito. Obama deportó más gente. Hillary Clinton se oponía a cualquier acuerdo comercial. Por lo menos Trump lo está negociando de una manera que a mí me parece inteligente. Si no me gusta, me voy. ¿Qué le contestó hoy en España Luis Videgaray? Nosotros ya queremos empezar a negociar y si no nos gusta, nosotros nos vamos. Así se negocian los tratados. Hoy el peor día en 2 semanas, en 15 días del peso frente al dólar. ¿Es culpa de las declaraciones de Trump? No. ¿Es culpa de algo de la economía mexicana? Tampoco. Lo que pasa es que hoy cayó el precio del petróleo, hoy se inicia el referéndum en Europa, en el Reino Unido para salir de la Unión Europea y hay una gran tensión internacional que nada tiene que ver con México y de hecho todas las monedas frente al dólar, al menos las más importantes, la canasta de las 32 más importantes, todas perdieron frente al dólar, así que bájele a su drama. ¿Qué más tenemos, Paola? El presidente Enrique Peña Nieto inauguró en Monterrey, Nuevo León, el Hospital Militar Regional de Especialidades, que se suma a los construidos en los estados de Puebla, Sinaloa, Ciudad de México y Yucatán. En el evento estuvo acompañado por el gobernador Jaime Rodríguez y de los secretarios de Defensa, Marina y Salud. Durante el acto, el jefe de gobierno aseguró que en este hospital podrá atenderse a militares y a sus familiares de los estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. Además, Peña Nieto sobrevoló en una aeronave el Parque Fundidora, donde se realiza la exposición de las Fuerzas Armadas. La Fiscalía de Guerrero y la Policía Federal emitieron sus dictámenes del accidente ocurrido el jueves pasado en la autopista Siglo XXI, en el que murieron 28 personas al chocar un autobús de pasajeros y una pipa. En un comunicado, el Grupo de Coordinación Guerrero informó que los dictámenes coinciden en que el responsable del accidente fue el chofer del autobús por haber invadido el carril por donde circulaba el tráiler. En los dictámenes técnicos también intervinieron la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quienes darán a conocer otros dictámenes relacionados con el transporte de combustible y la operación de ambos coches. Esta mañana un tráiler que se quedó sin frenos chocó y se incendió cerca de la caseta de cobro Lerme en la carretera México-Toluca, provocando que el chofer muriera calcinado. De acuerdo con las autoridades del Estado de México, el tráiler que transportaba fertilizantes iba a exceso de velocidad y perdió el control antes de llegar a la caseta. Elementos de la Policía Federal, personal de Protección Civil y bomberos llegaron al lugar para sofocar el incendio. La circulación con dirección a la Ciudad de México tuvo que ser interrumpida por unas horas. Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, informó que fueron trasladados alrededor de 150 reos de los reclusorios norte y oriente a cárceles federales y de alta seguridad. Además, informó que se integraron nuevos custodios al reclusorio norte, penal, donde Imagen Noticias mostró una serie de irregularidades, desde la venta de drogas hasta extorsiones telefónicas. En los reportajes, las graduaciones del infierno. Estas acciones se dan como parte de la reestructuración de las medidas de seguridad dentro de estas prisiones. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, supervisó la destrucción y reciclaje de mercancía ilegal de procedencia extranjera. En la unidad de inteligencia financiera de la capital se destruyeron 160 toneladas de ropa de paca, 2,000 botellas de alcohol, más de 600,000 discos grabados y 12 coches. Cerca de 500,000 artículos serán donados a dependencias capitalinas. El titular de la dependencia, Ricardo Ríos Garza, dijo que más de la cuarta parte de la mercancía ilegal de todo el país se decomisa en la Ciudad de México. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Hacemos una pausa y al regresar, la Champions y la final de las Chivas contra el Morelia, la final de la Copa MX. Todo esto con Javier Alarcón. Volvemos.
Ciro, amigos, ¿cómo están? De acuerdo a lo que dice David, entonces tampoco hay crisis en el Barcelona, que quedó fuera de la Champions, acostumbrado siempre a llegar cuando menos a semifinales, desde que están juntos Messi, Suárez y Neymar. Desde el 2014 no se habían ido en blanco 180 minutos. Aquí está Higuaín avisando para la Juve, después Messi, que anduvo muy impreciso, tuvo opciones el Barça. Al minuto 30, otra vez Messi, Buffon recuesta y ataja, pero el contrarremate va afuera. Higuaín al 37, aquí en el primer tiempo presentó batalla, Cuadrado, el equipo de la Juve, pero después se dedicó a defender. Otro de Messi y uno más por parte de Neymar. Se va el Barcelona con un global de 3-0. Los italianos están en las semifinales, el sorteo a las 5 de la mañana. El Mónaco le repitió la dosis al Dortmund, es el equipo sensación, y este chavo Mbappé, el mejor en este momento, el más caliente. 1-0 después, Falcao el colombiano, 2-0 al 17. Marco Reus descuenta para el Dortmund, demasiado tardía la reacción, y Germain al 81, el 3-1 con un global de 6-3. El Mónaco está en la siguiente fase en semifinales, junto también al Real Madrid y por supuesto el Atlético de Madrid. ¿Qué es esto? Los aficionados que fueron al cine, porque solamente hay transmisión en este momento por internet o en los cines, 150 cines de 25 ciudades del país habilitados. Se acabaron los boletos, cuando menos en el área metropolitana, según los primeros reportes, 79 pesos el boleto. Y bueno, pues en este momento están 0-0 a falta de 25 minutos en la final de la Copa MX. Y este es el momento pues más relevante, porque se lesiona Ángel Saldívar, una de las joyas de la cantera de Chivas, y parece que es una lesión seria. Está dando una gran actuación el arquero uruguayo Sosa. Aquí, por ejemplo, vemos este remate que le detiene a Alan Pulido. Están 0-0. A ver si nos da tiempo, Ciro, de informar, cuando menos de una anotación. Una noticia dramática: Aaron Hernández, exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, se suicidó esta mañana, se ahorcó en su celda. Este hombre pues está sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de un amigo de su cuñada, pero hace 5 días le habían absuelto de otros 2 probables pues intentos. Este hombre lo tenía todo, de origen puertorriqueño. En el 2012 firmó un contrato por $40 millones y 5 años, y pues acto seguido cometió estos asesinatos. Bueno, vamos ahora con los Patriotas de Nueva Inglaterra, que visitaron la Casa Blanca. Primera visita con el presidente Trump de un equipo deportivo, pero hubo grandes ausencias, 8 en total, jugadores negros que no están de acuerdo con las políticas migratorias. Pero la gran noticia es que Tom Brady, amigo de Robert Kraft, que es el propietario y quien apoyó al señor Trump toda la campaña presidencial, también se ausentó. Las informaciones atienden a causas personales. Se sabe que la madre está enferma de cáncer, pero pues es significativo que Tom Brady, el ícono de este equipo, no haya asistido. Y ahí mismo pues interrumpió el que es todo un extravagante Rob Gronkowski, interrumpió a Sean Spencer, el secretario de prensa de la Casa Blanca. Ciro, amigos, los deportes. ¿Qué le hizo Gronkowski? Pues abrió una puerta que no estaba, digamos, habilitada, porque se perdió un poco en los pasillos. Aquí tenemos el audio. Hands out in the negotiation, but I think they're not going to. Can I just? I think I got this, but thank you. Maybe. All right, thanks, man. I'll see you in a minute. Hold on. Buenísimo, gracias, Ciro. Gracias, Javier. Antes de ir a una pausa, quien fuera presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, estuvo hoy en un foro muy interesante en la Ciudad de México. Ahí habló de los gobiernos de coalición, ahí dijo varias cosas. Vamos a ver parte de lo que dijo ahí. Hablamos de 2 cosas: gobierno de coalición para gobernabilidad democrática, ratificaciones para asegurarnos de la calidad y el conocimiento de quienes integren el gobierno. Nunca más una escuela de aprendices. Eso es importante. Si se llega al gobierno es para poder hacer funcional el gobierno, no para llegar a aprender a gobernar. Pero para eso es necesario el cambio del régimen político. El exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, participó en el foro de la Asamblea Capitalina para preparar la primera legislación secundaria de gobiernos de coalición en el país. Los gobiernos de coalición
son un camino para garantizar, como dice nuestra nueva Constitución de la Ciudad de México, para garantizar el derecho a una buena administración y a una mayor representatividad de la ciudadanía. Flota en el aire la idea que quiero rechazar de plano, de mezclar con este tema el tema de la segunda vuelta electoral. Esa es harina de otro costal. Manlio Fabio Beltrones advirtió que el sistema político mexicano entrará en colisión en 2018 porque ya nadie puede gobernar solo. Es posible, dicen los encuestadores, yo ya no les creo, he sufrido en carne propia sus números, pero por lo menos tomándolo como una fotografía, dicen que es posible que el próximo presidente o presidenta de la República pudiera tener una base de apoyo del 30%. Bueno, Manlio Fabio Beltrones, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a ver de nueva cuenta esta foto de la sonrisa de hoy de Javier Duarte en Guatemala. Volvemos. El gran periodista argentino, el maestro Miguel Bonazo, escribió que la cara es más difícil de cambiar que la conciencia, que hay un aura invisible en el rostro que hace que un hombre sea reconocido desde lejos por los que lo aman o lo odian. Queda para el registro nuestra imagen de hoy, la de la segunda sonrisa de Javier Duarte. La cara es más difícil de cambiar que la conciencia. Vaya si lo es. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.